Para algunos, un lugar de paseo. Para otros, un icono más en la interminable lista de estaciones que conforman la línea 1 del Metrobús. Cada que recorremos este tramo de Avenida de los Insurgentes, es imposible escapar del atractivo visual que el Parque de la Bombilla ofrece a los colonos de Chimalistac y a todos los capitalinos en general, pues no solo son sus fuentes brotantes ni su espejo de agua, es su legado histórico oculto tras la belleza natural del lugar. Y es que este fue el sitio preciso en la que en la tarde del 17 de julio de 1928, el general Álvaro Obregón, quien fuese presidente de la República, recibió un disparo por parte de José de León Toral, mientras tomaba un desayuno con legisladores guanajuatenses para festejar una victoria para la presidencia. Años más tarde, el expresidente Lázaro Cárdenas inauguró el parque que hoy todos conocemos junto al monumento de arquitectura socialista que durante 74 años tuvo como atracción principal la mano empuñada de Álvaro Obregón flotando en formol. Y aunque esta anécdota histórica relacionada con la Revolución Mexicana es relativamente reciente, muy pocos conocen el motivo de las letras doradas que lucen en lo alto de la estructura principal del Parque de la Bombilla. Mire, lo que pasa es que aquí antes era un restaurante de La Bombilla y aquí fue donde mataron al general Álvaro Obregón. De hecho, tiene pocos años que se clausuró esto. Pero antes era se llama el restaurante La Bombilla. Sí, aquí fue donde lo acribillaron. Pues estaba muy bonito, pero pues ahorita ya, desgraciadamente ya lo clausuraron, ya tiene muchos años que está cerrado. Pues según dicen que ahí murió el de la mano, ¿no? El Álvaro Obregón. Dicen que por eso se llama así. Porque según estaba la mano de Obregón, no, bueno, estaba, pero ya no está, por eso se hizo el monumento. El Parque de la Bombilla fue remodelado hace apenas 5 años. Esta mejora trajo consigo más áreas verdes y la modernización del espejo de agua y de los juegos infantiles, haciendo de este lugar un remanso de paz entre el ajetreo diario de la ciudad. Con imágenes de Jorge Barajas e información de Víctor Diego, 21 Noticias.